flexión cervical combinada participan los músculos el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, largo del cuello, largo de la cabeza, esternocleidomastoideo y escaleno anterior. El rango de movimiento es de 0 a 35 o en algunos casos a 45. La posición del paciente tiene que ser en decúbito supino con las extremidades en los laterales relajadas y el fisioterapeuta a la altura de sus hombros. La resistencia en el grado número 5 va a ser aplicada en la frente. La indicación para que realice el paciente el movimiento es que nos ayude a llevar su mentón a su tórax. Listo, eso nos indica que cumple con el grado número 3. El grado número 4 es igual en movimiento, pero vamos a aplicar la resistencia moderada en la frente. No me dejes que lo baje. Y para el grado número 5, igual, pero con resistencia máxima aplicada. Listo. Y para la estabilización es si logramos observar que nuestro paciente no tiene como la fuerza en el tronco, lo vamos a estabilizar por aquí, por encima del abdomen. En el movimiento de extensión cervical combinada participan los músculos el recto posterior mayor de la cabeza y el menor de la cabeza, el longísimo de la cabeza, longísimo del cuello, el oblicuo superior e inferior de la cabeza, el esplenio de la cabeza y el del cuello, el semiespinoso de la cabeza y el del cuello, trapecio, fibras superiores y el espinoso de la cabeza y el cuello. El rango de movimiento es de 0 a 45 grados y la posición del paciente tiene que ser en decúbito prono con las extremidades relajadas por los costados y la cabeza ligeramente salida de la camilla. La del fisioterapeuta pues es a la altura de la cabeza del paciente y la estabilización va a ser por la parte del mentón si se requiere en un dado caso que los músculos se venzan. La indicación para el paciente para realizar el movimiento es que nos ayude a levantar la cabeza y que mire hacia el techo. Listo, puede relajar, gracias. Eso nos indica que tiene el grado número 3. En el grado número 4 vamos a hacer la resistencia en la región occipitoparietal y le indicamos que nos ayude a realizar el movimiento. Para el grado 4 es con resistencia moderada. Listo, relaja. Y de nuevo, esta es con resistencia máxima para el grado 5. En el movimiento de flexión de tronco, los músculos que intervienen es el recto del abdomen y el oblicuo externo y también el interno del abdomen. Su rango de movimiento es de 0 a 80 grados y la posición del paciente es en decúbito supino. La del fisioterapeuta es a la altura de su abdomen. Para el grado número 3 le indicamos a nuestro paciente que nos ayude a levantar los miembros superiores a esta altura y la indicación para que realice el movimiento es que nos ayude a mantener el mentón viendo hacia el techo y que levante su cabeza y sus hombros. Listo. Para el grado número 4 le vamos a pedir a nuestro paciente que nos ayude cruzando sus brazos y son las mismas indicaciones, que nos ayude a levantar sus hombros y cabeza mirando con el mentón hacia arriba. Y para el grado número 5 las manos van por debajo de la cabeza y nos ayuda a realizar igual el movimiento. Para la valoración del movimiento torácico-lumbar, el paciente tiene que estar en decúbito prono con sus extremidades superiores por los costados y con salido de la camilla. La estabilización la vamos a aplicar por la parte de los tobillos y la indicación para el paciente es que nos ayude a mirar el techo. Listo, es para el grado número 3. Ahora, para valorar la torácica, le pedimos a nuestro paciente que se recorra un poco más hacia abajo.
Y ahora sus extremidades van a ir en la parte de la nuca. De igual forma, estabilizamos y le pedimos que nos ayude a realizar el movimiento. Listo. Como en este caso logramos observar que al momento de llegar al tope se queda un momento ahí, eso quiere decir que cumple con el grado número 5. De lo contrario, si se bajara su tronco, eso nos indicaría que cumple con el grado número 4. Ahora, para valorar la lumbar, le pedimos a nuestro paciente que se recorra hacia la camilla, que quede todo su cuerpo por encima de la camilla. Listo. Y sus manos van igual en la parte de la nuca y la resistencia en donde mismo. Igual me ayudas a realizar el movimiento. Igual cumple con un grado número 5. En el movimiento de rotación de tronco, los músculos que intervienen es el oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen. Su rango de movimiento es de 0 a 45 grados y la posición del paciente es en decúbito supino con las extremidades superiores en los laterales. La del fisioterapeuta es a la altura de la cintura del paciente. La indicación para el paciente para realizar el movimiento es que nos ayude a llevar su cabeza y sus hombros hacia arriba con el mentón mirando hacia el techo. Para valorar el grado número 3 le vamos a indicar que se ponga en esta posición y que nos ayude a llevar las manos a su rodilla izquierda. Para valorar el otro lado es, me ayudas a realizar el movimiento a tu rodilla derecha. Ahora, para valorar el grado número 4, vamos a indicar que nos ayude con las manos cruzadas sobre el tórax y igual el mismo movimiento, primero hacia una rodilla y luego hacia la siguiente. Para valorar el grado número 5, ahora es en la parte de la nuca las manos y me voy a realizar el movimiento. Listo, relaja.